en que estamos juntos. Dios lo ha provisto de esa manera. ¿Para qué? Para que aprendamos de su palabra, para que nos edifiquemos, también para recordar a Cristo, para que le honremos y le cantemos. Dios ha provisto un día maravilloso, juntos, entonces, a adorar. Hermano, hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Es bueno tratar estos temas que a veces, cuando uno sale, cuando uno habla, siempre se oye acerca de esto. Es un tema bastante difícil a veces, pero lo enseña la palabra de Dios y debemos entonces también estudiar de él, hablar de él y ver qué nos dice entonces la palabra de Dios acerca de este tema tan importante, porque sabemos que Dios, hermanos, Dios es un Dios que siempre ha existido. Debemos tenerlo en mente. Dios siempre ha existido. Dios no es como el hombre. Nosotros, como seres humanos, no somos eternos. Nosotros sabemos que Dios, sí. Dios es eterno. Y, hermanos, la naturaleza divina, la deidad, siempre ha existido. Siempre ha estado allí. El eterno Dios es perpetuo. Él ha existido por sí mismo, como dice el profeta Isaías, allí en Isaías 40, 28. Dios es. No has sabido, dice allí Isaías 40, 28, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, también, hermanos, se reconoce a Dios por toda la eternidad. Un Dios que siempre ha existido, Dios, Rey de la eternidad, como dice Judas 25, y siempre ha existido y siempre existirá. Apocalipsis 1:8. Dios no tiene principio ni fin. Hermano, y esta es una de las grandes características de Dios. Ahora, nosotros los seres humanos a veces es difícil comprender la naturaleza divina, porque nuestra vida terrenal es muy corta y queremos medir el tiempo de un modo totalmente diferente que Dios, o los seres humanos lo ven así también. Entonces la idea es que Dios es diferente en naturaleza y en muchas formas al ser humano. Dios se compone, y lo hemos visto, Dios es uno, pero hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo, componen la naturaleza divina, la deidad, dice la palabra de Dios también. Así como el Padre es creador, el Hijo también es creador y el Espíritu Santo también es creador. De la misma manera. Y han participado en todas las actividades de la naturaleza divina. Cuando llegamos nosotros al Nuevo Testamento, vemos como Juan el Bautista anuncia acerca del bautismo del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento también menciona al Espíritu Santo, sería otro tema. Pero vemos entonces que Juan el Bautista, allí en Mateo 3:11, dice así, Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará el Espíritu Santo y fuego. Después del camino al Calvario, el padecimiento tan grave, tan duro que tuvo el Señor Jesús, sabemos que Él resucitó y se presentó con muchas pruebas a los apóstoles que había escogido y les dio mandamientos por medio del Espíritu Santo. Hechos 1:4. Dice que estaban juntos los apóstoles. Ya el Señor había padecido, ya había pasado por esa tortura muy dura, complicada, triste, pero el Señor resucitó
y les dijo que no se fueran de Jerusalén, dice allí en Hechos 1:4, y estaban juntos los apóstoles y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. ¿Y qué dijo el Señor? Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya estaba cerca la promesa de recibir, de ser bautizados en el Espíritu Santo. Y ellos se quedaron allí. Y llegó el día de Pentecostés, estaban juntos los apóstoles y se cumplió esa gran promesa. Dice que llegó un estruendo, Hechos 2, del 16 al 17 podemos ver. Y todos, en este caso hablando de los apóstoles, fueron llenos del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro, hermanos, allí en Hechos 2, 16. ¿En qué se apoya Pedro? Dice que el profeta Joel había dicho eso. Y en los postreros días, Hechos 2:16, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ustedes están viendo eso, les dice a los presentes, allá en el día de Pentecostés. Este día, el Espíritu Santo fue dado a los apóstoles. Fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados por el Espíritu Santo, una promesa cumplida que les había dado Cristo. Y esto sucedió el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés caía el primer día de la semana. Nosotros seguimos, hermano, estudiando lo que dice la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo. Y encontramos que el Espíritu Santo transfería por medio de los apóstoles, transferían milagros, se hacían cosas por medio de los apóstoles en dos formas diferentes. Habían dos formas diferentes que vemos en la palabra de Dios, por las cuales se transferían dones, se transfería, en este caso, algo que tenía que ver con el Espíritu Santo. La primera fue milagrosamente por medio de la imposición de las manos solamente de los apóstoles. Fueron hombres que caminaron, que estuvieron juntos todo el tiempo con el Señor Jesús, cuando Él entraba y salía con ellos. Dice allá en Hechos 1, 21 al 22. Comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que fue recibido arriba, testigos de su resurrección. Esto fue solamente dado a los apóstoles en ese tiempo. Ellos, los apóstoles, imponían las manos a cualquier cristiano y transmitían el Espíritu Santo, transmitían dones espirituales, dones milagrosos. Hermano, esto de transmitir dones milagrosos lo hicieron los apóstoles que caminaron con Jesús. En Samaria, seguimos leyendo allá, leyendo lo que dice la palabra de Dios, uno puede ir leyendo capítulo por capítulo y se encuentra estas historias. Había un hombre llamado Simón. Este hombre creyó y se bautizó. Pero antes de ser bautizado, antes de ser creyente, él ejercía la magia. Y él engañaba a la gente. Pero él vio las señales y los grandes milagros que hacían los apóstoles y quedó atónito. Y dijo, Hechos 8:17. Entonces le imponían las manos los apóstoles y recibían el Espíritu Santo. 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dijo, dadme también a mí ese poder, le dijo a los apóstoles. Les ofreció dinero para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Buen negocio. Esa fue una manera de cómo se transmitían dones espirituales. Cómo Dios, el Espíritu Santo, entonces actuaba en los seres humanos. La otra forma, la segunda forma, Dios ha utilizado un medio normal y corriente, comunicando el Espíritu Santo a su pueblo por medio de los escritos inspirados, por medio de la palabra, lo que tenemos allí. Los apóstoles, hermanos, y los profetas
hombres de Dios hablaron las palabras del Espíritu Santo. Dijo Pablo en 1 Corintios 2:13. Pablo dice allí que hablaban no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no fue invento de los hombres, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, que estas palabras fueron enseñadas por el Espíritu Santo, no por hombres. Todas las palabras que encontramos en la Biblia fueron directamente dadas por el Espíritu Santo. Por eso dice Pablo, también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo. Por eso debemos usar la palabra, hermanos. Tenemos la garantía que esa escritura, que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. A través de los años se ha manifestado, hermanos, y vemos el poder de Dios que hoy en día la tenemos. Eso ya es una evidencia. Y que en su momento la evidenciaron cuando Jesús resucita, los hombres que caminaron con él. Y la escribieron. Hermanos, si yo me alimento de la palabra de Dios, si yo me ilustro de ella, ¿de quién estoy aprendiendo? ¿De quién aprende usted cuando lee la palabra, cuando se instruye, cuando le indaga? Del Espíritu Santo. Entre más yo lo haga, entre más usted lo haga, entre más lo busque y lo viva, en mi vida, ¿verdad? En esa palabra escrita, en esa evidencia, me estoy llenando del Espíritu Santo. Y eso no tiene nada que ver con algo milagroso. Eso no tiene que ver, hermano, con emociones. Yo me puedo llenar del Espíritu Santo. Y no significa que estoy siendo bautizado por el Espíritu Santo. No, porque solamente los apóstoles fueron el día de Pentecostés llenos del Espíritu Santo, promesa que les dio el Señor Jesús. O que venga alguien a imponer las manos. No. Tenemos la palabra escrita, hermanos, y la palabra escrita es ¿qué? Suficiente para conocer todo lo necesario para obedecer a Dios y salvar nuestras almas. Tener fe en la palabra de Dios, en la palabra escrita. Al escudriñar, hermano, lo que está escrito, nos estamos llenando del Espíritu Santo. Ese es el instrumento, hermano, que dejó Dios. Ese es el instrumento que Dios utiliza, su espada. Hermano, ¿cuál es la espada del Espíritu? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces es necesario entenderla, escudriñarla, verla y estar claros que el Espíritu Santo ha transmitido y seguirá transmitiendo, hermanos, primeramente por la palabra. Pero antes de escribirla, hermano, antes de escribirse, ¿qué tenía que hacer? Bueno, obras milagrosas, extraordinarias, sobrenaturales, pero luego tiene que quedar escrita. Primeramente, entonces vemos la creación de Dios. No se había escrito, pero después se escribió. No fue de una manera milagrosa y extraordinaria y sobrenatural cuando yo estudio, cuando yo leo la Biblia o en posición de manos. No. Es porque yo creo que esa palabra de Dios está completa, la tenemos hoy en día y quedó escrita. Dice allí, hermanos, que la palabra de Dios, Hebreos 4:12, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Déjela, hermano, déjela que penetre hasta partir el alma, el espíritu, métase en ella, créala. La palabra de Dios es viva y eficaz. Qué maravilloso, hermano, por eso estamos aquí. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Obedecerla debe ser algo maravilloso para nosotros. Entenderla para producir frutos. Estas son unas normas, hermanos, que tenemos allí.
Y esas normas nos va a dar a nosotros una moral y ética espiritual. Porque yo voy a cambiar. ¿Vamos a qué? A cambiar. Y me voy a interesar, en este caso, en esa ética que me está presentando el Señor. Nosotros podemos ver una lista de las obras milagrosas, hermanos, en el primer siglo, dadas por el Espíritu Santo. Dones que se otorgaron por medio de milagros. Muchos milagros. Primera de Corintios 12, podemos leer allí, Primera de Corintios 12 del 4 al 11. Dice Pablo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa, otros dos, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Está diciendo Pablo a los corintios, aproveche las cosas del Espíritu Santo, porque no hay sino una sola vida. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. El primer siglo a los corintios, estamos leyendo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermano, esa es la manera como obró el Espíritu Santo en el primer siglo. Milagrosa, extraordinaria, sobrenatural, y se cumplió su propósito y quedó escrita para todos los tiempos hasta que venga Cristo. La otra manera que obra el Espíritu Santo es por medio de la moral y la ética. O sea que yo veo eso, lo he escrito, lo escudriño y es mi deber dar ejemplo en este mundo. En mi hogar, con mi familia, donde yo vivo, cuando hablamos, en lo que hacemos, en toda nuestra conducta. Yo me preocupo porque las cosas salgan de la mejor manera. Porque, hermano, Dios es todopoderoso y dio la vida y dio tantas bendiciones. Entonces la idea es que el ejemplo, al hablar, lo que hago, en toda nuestra conducta, en toda mi manera de vivir, como dice el Espíritu Santo por medio de Pablo, en Gálatas, dice allí, digo pues, andad en el Espíritu. Leamos allí Gálatas 5, 16 al 26. Digo pues, andad en el Espíritu. Bueno, ahí tenéis eso. ¿Qué estás esperando? Un milagro para cambiar. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21 dice envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa con los que practican esas cosas? Práctica, que lo hace, ¿verdad? Que lo practica. No heredarán el reino de Dios, no van a ir con Dios. Mas el fruto del Espíritu, entonces ahí entra la ética del cristiano, lo moral. Mas el fruto del Espíritu es amor, se tiene que ver el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a andar como el Espíritu, vamos a dar frutos del Espíritu. Si soy cristiano, si yo digo ser cristiano, ¿cómo debe ser mi vida? ¿Cómo debo desarrollarme? Le está diciendo Pablo a los corintios. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos los unos a los otros. Hermano, si tenemos el Espíritu Santo, si yo tengo el Espíritu Santo,
significa que estoy actuando de acuerdo a los frutos del Espíritu, normas y valores espirituales que nos identifican, que nos van a identificar con lo correcto y vamos a desechar, a apartar lo incorrecto, que son las obras de la carne. Lo moral está relacionado con nuestra conducta, cómo nos desenvolvemos, cómo nos comportamos, cómo somos, mostramos en nuestra manera de vivir, en mi manera de ser, en mi manera de actuar. ¿Cómo vivo yo? Si tengo los frutos del Espíritu, con nuestras acciones. Hermanos, se eligen los frutos del Espíritu. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Ejemplos, ejercicios de lo moral, dando ejemplo a otras personas, de la manera de guiar, el buen comportamiento hacia el bien. ¿Para qué? Para que esas personas también vean, hermano, y se alejen de los frutos de la carne, la mentira, la idolatría, el adulterio, la fornicación, leíamos inmundicia, laxivia, hechicería, enemistades. Ellos van a ver que nosotros no participamos en eso. ¿Le está diciendo Pablo a quién? A los corintios. Pleitos, celos, iras, contiendas, envidia, homicidio, borracheras, orgías, las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos, no se van a salvar. Por eso no debemos imitar al mundo. Ay, pero es que tan bueno, mire cómo hacen, cómo ven, cómo viven, cómo es su actuaje, ¿verdad? Sus cosas me gustan. No heredarán el reino de los cielos. Como leíamos allá en Gálatas 5, ¿verdad? Estábamos leyendo del 16 al 27. Entonces, ¿en qué tenemos que abundar, hermanos? En el amor, la paz, la paciencia, la verdad. No nos dejemos, hermanos, quitar la verdad. Ya tenemos mucho de la verdad, hemos estudiado, estamos aquí, luchamos. Y tenemos que amar esa verdad y crecer, porque esa nos va a traer paz espiritual, tranquilidad, de que yo estoy obedeciendo la palabra de Dios. He logrado muchas cosas. Entonces procuremos más seguir creciendo, hermano, y tener frutos del Espíritu. Frutos, hermanos. ¿Por qué, hermano? ¿Quién me puede quitar a mí esos frutos, hermano? ¿Quién? ¿Quién? Así me pongan un revólver allí, ¿verdad? Así me vayan a quemar, así me lleven a los leones, como dice la historia, ¿verdad? Que le pasó a los cristianos. Nadie. Porque yo no puedo renegar, porque si yo quiero ir al cielo, nadie, solamente yo mismo, solito yo. Sí cedo a lo incorrecto. Hermano, hay que luchar por la esencia espiritual de la moral y la ética. Andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, vivir por el Espíritu, andar conforme a los frutos del Espíritu. No necesitamos, hermanos, nada milagroso. Nada sobrenatural, nada extraordinario. Simplemente nutriéndonos, alimentándonos, leyendo la palabra de Dios. Cuando digan, vamos a estudiar la palabra de Dios, allí vamos a estar. Cuando digan, mire, vamos a leer la palabra de Dios, ahí debe de estar. Vamos a dar un estudio, un diplomado para ganar más dinero, dice la gente. Y allá está la gente. Nosotros tenemos entonces que entender que vamos a hacer este solo ¿dónde? En el cielo. Y por eso es importante, hermanos. Es algo extraordinario que nos dejó el Señor. Nutrirnos por medio de su palabra y permitir en nuestra manera de actuar como cristianos, guiándonos, andando, que vaya fluyendo en nuestra conducta los frutos del Espíritu en todas sus manifestaciones. Hermano, esa es la evidencia que el Espíritu Santo anda con nosotros. Porque sale de nosotros, sale de los frutos, en mi manera de hablar, en mi manera de vestir, en mi manera de ser. Por las actitudes que nosotros tenemos. Y es lo que debemos hacer, hermano, como discípulos de Cristo. No espere un milagro, no espere un toque, una emoción, una invasión de una manera milagrosa. Decía Pablo a los hermanos, porque tenemos que dejarnos influenciar por el Señor. 1 Corintios 14:37. Dice, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Gálatas 6:1. Hermanos, fíjate lo que dice allí, hermanos.
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces allí está la ética, ahí está la moral. ¿Cómo yo voy a ayudar a mi hermano? Bueno, con los frutos del espíritu. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y esa es nuestra ética, hermanos. Ser espiritual significa que está llevando los frutos del espíritu. Está practicando el amor, la bondad, la misericordia, la justicia, alejado de los frutos de la carne. Tener el conocimiento, hermano, de la palabra de Dios es bueno. Es bueno, es maravilloso crecer, estudiar, que se llene nuestra vida del conocimiento. Pero tiene que ir acompañado de la ética y la moral practicarla. Los frutos espirituales. Hermano, nosotros vemos personas que tienen cosas bonitas, actitudes muy bonitas. El mundo religioso tiene muchas cosas bonitas. Los corintios tenían muchos actos bonitos, grandiosos, espectaculares, sitios agradables, pero no andaban conforme a los frutos del Espíritu. Eso lo explica allí en 1 Corintios 13:1. ¿Qué pasaba con los corintios? Dice allí, 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, él habla bien, le dieron un don del Espíritu. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Tenían conocimiento los hermanos en Corinto, tenían dones del Espíritu, pero carecían de ética moral. Su comportamiento no iba de acuerdo a lo espiritual, 1 Corintios 13:2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, bien educados, y tuviese toda la fe, oye, tenían una manera de ganar personas, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Los hermanos en Corinto podrían decir que el Espíritu Santo les daba dones milagrosos, y que ellos entendían muchos misterios, mucha ciencia, pero tenían eso y venían los dones milagrosos, pero ellos no tenían ética, hermano, moral, no practicaban los frutos, no practicaban, hermano, no llevaban los frutos del Espíritu. 1 Corintios 13:3. Si mi cuerpo, dice allí, y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si los corintios no cambiaban su actitud, su ética, de nada les servía haber recibido dones milagrosos. Ellos tenían dones milagrosos, pero se jactaban, se vanagloriaban. Podemos entender que cualquier persona puede oír y escuchar todo lo que dice el Espíritu Santo por medio del Nuevo Testamento, llenarse de todo el conocimiento y practicar todo lo que dice acerca de los frutos del Espíritu. No necesitamos de una manera milagrosa, especial, extraordinaria, sobrenatural, que obre en nosotros hoy en día, ¿verdad? Para ser fieles discípulos del Señor. Lo podemos ver en el primer siglo, en la iglesia de Corinto. No fue necesario esta manera sobrenatural, extraordinaria de milagros que ellos tuvieron. Algunos hermanos, ellos se jactaban del conocimiento, ellos se vanagloriaban, ellos se envanecieron, no practicaron la ética moral y tuvieron los dones. No les servía de nada estos dones milagrosos, este conocimiento. Por eso, hermanos, es necesario practicar la ética moral, la importancia, hermanos, es esencial para la salvación. ¿En qué parte del Nuevo Testamento, hermanos, podemos encontrar que es necesario tener dones milagrosos del Espíritu Santo para ser salvos? No dice. Pero sí dice que debemos practicar y llevar frutos del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Porque si no llevamos frutos del Espíritu, si no los practicamos, no vamos a heredar el reino de Dios.
No heredarán el reino de Dios los que practican, los que hacen los deseos de la carne. Digo pues, Gálatas 5:16, 24 al 25, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Hermano, qué bueno que el Espíritu Santo dejó escrito para que andemos en esa ética moral, dando esos frutos que nos demos. Y aquí estamos, hermano, aprendiendo esa ética moral de Cristo. Pero debemos crecer, hermanos, en el amor, la paz, la paciencia, el conocimiento, llevando esos frutos y alejándonos de los frutos de la carne. Recordemos, hermanos, que la operación milagrosa, extraordinaria, sobrenatural del Espíritu fue temporal, fue en la niñez de la iglesia. No estaba escrito hasta que llegara lo perfecto, hasta que llegara la perfecta ley, la de la libertad. Ahora la tenemos completa. Fue dada una vez a los santos, nos dice Judas 3. En el primer siglo ya la tenían. ¿Y ahora qué queda, hermanos? Cambiado. Que nos vean la ética moral del Espíritu Santo. Esa ética, hermano, es permanente. Los milagros fueron ¿qué? Temporales. Temporales. Las palabras las pusieron los apóstoles, las escribieron para que nosotros las leamos, las escudriñemos, entendamos. Dice allí Efesios 3:3. Que por revelación fue declarado el misterio. Había un misterio, hermanos. No lo sabían los antiguos. Y Pablo dice que se reveló. ¿Y cuál fue? Dios se hizo carne. Que por revelación fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Fíjate, este misterio fue revelado. ¿Y después qué pasó? Dice que se escribió, quedó escrito. Estas declaraciones se escribieron, está diciendo Pablo. Y estos escritos quedaron para el creyente, para crecer en la fe. Quedó escrito para los santos hombres de Dios, para que lo leamos. Esto lo reveló el Espíritu Santo acerca del Señor. Efesios 3:4. Leyendo, dice allí, la cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Hermanos, los primeros cristianos tenían la evidencia, los milagros, los veían, y las enseñanzas que recibían, pues, confirmaban todo lo que venía, lo que veían de parte de Dios. Y quedó registrado para los cristianos de todo el tiempo. Ahí lo tenemos. Si queremos saber qué escribió Pablo y cuál fue esta enseñanza entregada por inspiración del Espíritu Santo, debemos confiar, hermanos, en la palabra de Dios. Debemos confiar en las Escrituras, tener fe a ella. Nosotros no necesitamos visiones, no necesitamos sueños, sentimientos, toques místicos, sobrenaturales para conocer la voluntad de Dios. No es así. Confiemos en lo revelado por el Espíritu Santo. Leamos lo que se escribió para conocer los misterios que estaban antes y que se declararon. Efesios 3:5. Misterios que en otras generaciones no se dio a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Si usted y yo hoy en día queremos recibir al Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, no hay ningún apóstol, hermano, directamente enseñado por Jesús, que caminó con Él, que estuvo con Él, para recibir los dones del Espíritu. No lo hay. Para que nos impongan las manos. ¿Cómo podemos saber ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Cómo es la influencia del Espíritu Santo hoy en día? Efesios 5:16. Pablo dio estas instrucciones, dice allí, Efesios 5:16. Antes ser llenos del Espíritu Santo, aprovechando bien el tiempo, entendiendo cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor?
Colosenses. Tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Colosenses 3:16. ¿Qué dice, hermanos? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría. Hermano, para todos los cristianos, para todos los tiempos, en todo lugar, ¿cuál es nuestro deber? Bueno, leer, escudriñar la escritura revelada para crecer en el conocimiento de ella. Hermano, la única manera de ser lleno del Espíritu Santo, que la palabra de Dios esté en nosotros en abundancia. Debemos entender que como discípulos del Señor, la abundancia, hermanos, es tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra del Espíritu Santo, la espada del Espíritu, como nos dice Efesios 6:17. Hermano, Dios nos dio un instrumento es la espada del Espíritu. ¿Y la espada del Espíritu qué es? La palabra de Dios. Hermano, espero que Dios nos dé mucha sabiduría para nosotros ser muy inteligentes.